Un poco de historia. El psicoanálisis en Villa Langostura. Villa Langostura era un pueblito de 3.000 o 4.000 habitantes, donde no existía el psicoanálisis. La cultura del lugar era muy cosmopolita en ese momento. Había inmigrantes, descendientes de mapuches, gente que llegábamos de otros lugares, y el psicoanálisis era algo raro. Por contingencias de la vida decidí venirme a vivir a Villa Langostura a fines del año 91. Cuando me acerqué al hospital, el psicoanálisis aparecía como una especie de brujería. Recuerdo que la gente que consultaba decía, no es ni con yuyos ni con consejos, es con la palabra. La cura por la palabra, inventada por Freud. Me preguntaban aquel entonces si el creador del psicoanálisis se dispuso a escuchar a una mujer que le habló y se dejó enseñar por la histeria a 2.000 metros de altura. ¿Sería posible a 2.000 kilómetros de distancia de la ciudad de la que yo provenía hacer lugar al psicoanálisis? En aquel momento había aquí un psicólogo con quien compartíamos reuniones en un equipo de trabajo, pero no específicamente desde el psicoanálisis. Y fue ahí, en ese marco, desde ese entorno, que nos acercamos a trabajar en forma interdisciplinaria con médicos, docentes, artistas, asistentes sociales y gente de la comunidad en distintas instituciones. Charla anual abierta a la comunidad. En función de esos trabajos, de esos primeros encuentros, se configuraron y nacieron las charlas abiertas a la comunidad. Son una iniciativa que venimos realizando en Villa Langostura desde el año 1993. Atravesaron cambios institucionales a lo largo de estos años de trabajo desde que comenzaron a gestarse, pero siempre en relación a la orientación lacaniana. Se trata del psicoanálisis aplicado o en extensión, donde participan profesionales de diferentes oficios y gente de la comunidad, enmarcadas por arte, cada año con diferentes temas de interés y el compromiso del analista en la ciudad. Se propician así encuentros de trabajo entre colegas analistas, docentes, abogados, médicos, artistas, adolescentes, jóvenes y representantes institucionales, dando lugar a vivas conversaciones con preguntas y comentarios de los participantes, intercambiando ideas y experiencias en un clima de alegría y affectio societatis. A 30 años de sus comienzos, hoy podemos decir que fue y es una de las maneras en que el psicoanálisis se transmite a la comunidad, vía la transferencia de trabajo. Se difunde también una columna semanal en Diario Andino y en Radio Andina. Algunas temáticas que nos ocupan desde el año 1993 a la actualidad, de la que se hicieron publicaciones en revistas con trabajos presentados, así como se difunden en la actualidad las reseñas de las charlas en la página de Auquín Biblioteca del Cid Bariloche y en el blog del mismo. La primera se tituló Gobernar, Educar, Psicoanalizar, 3 tareas imposibles, parafraseando el texto de Freud del año 93. Fue en la escuela 186. Más de 70 personas acudieron a la cita. Era inédito que en esta aldea de montaña gente de la comunidad viniera a escuchar las mesas interdisciplinarias. Excelentes trabajos y conversación, entrecruzamiento de discursos. Durante toda la jornada, un acontecimiento que nos sorprendió gratamente por el intercambio, los trabajos, la alegría, los paseos, los asados, sobremesas, madrugadas, viajes, hablando de psicoanálisis, del arte, de la cultura, de las experiencias que recién comenzaban a sembrarse. Empezamos a producir intercambios entre Angostura, Bariloche, Buenos Aires, París, y así se abrió paso y extendió en el sur del país el campo freudiano. En esa época no contábamos con los medios actuales de acceso inmediato a la imagen, y en el mismo revelado analógico se testimoniaba acerca de los trazos del trabajo realizado, de una construcción sostenida a lo largo de los años, de los lazos sociales, soportes materiales e intelectuales de estas charlas, cursos de introducción al psicoanálisis, en casas, en escuelas, en bibliotecas, en fin, donde encontrábamos la ocasión de transmitir y difundir el psicoanálisis incidiendo en la comunidad, intentando estar como analistas practicantes a la altura de cada época, parafraseando a Lacan.
Y seguimos con las charlas anuales. En el 94, el tema fue el cuerpo, un umbral en la práctica del psicoanálisis, la medicina, la abogacía y la educación. Otra temática, toxicomanía y alcoholismo, en el 96. Seminarios sobre psicoanálisis y arte, por nombrar algunas de las actividades. Hacemos un salpicadito, porque sería imposible reunir todos los recuerdos en un video hoy y aquí. Pasamos a otras charlas retomadas ya desde el Zoom, salón de usos múltiples. Ahí abrimos las puertas a otros profesores y colegas, donde se realizaban actividades de psicoanálisis y arte. Algunas de las capturas de momentos compartidos. La charla El niño entre la mujer y la madre, en el año 2004. En el 2005, El amor en tiempos de soledad. En el 2006, La función del padre en la época actual. En el 2007, La familia hoy, época de crisis en el lazo social. Psicoanálisis en contacto con lo social, año 2008. Niños y adolescentes, 2009. En el año 2010, la charla versó sobre psicoanálisis y arte. Este tema siempre atravesó las actividades. Además de ser un gusto personal, los artistas siempre engalardonaron las charlas, cuestión muy enseñante para nosotros, en tanto al decir de Lacan, nos llevan la delantera. Compartimos encuentros con colegas de teatro, fotografía, escultura, música, pintura, literatura, danzas, cine y otros artistas. Psicoanálisis en la comunidad, 2011. Recuperación de Villa Langostura tras la erupción del Cordón Caule, 2012. En el 2011, veníamos de una clase del CIT de Bariloche cuando explotó el volcán y estábamos a punto de viajar a Brasil a un encuentro americano. Tras la irrupción de lo real, hubo grandes modificaciones. Ese año hicimos una charla muy especial. En septiembre, compartimos los trabajos de los diferentes aportes de la comunidad para la reconstrucción de Villa Langostura. Se realizó una edición especial de la revista con la publicación de esos trabajos, quedando así registrado ese momento histórico. A mediados del 2012, tras la invitación de la Subsecretaría de Cultura, organizamos en el Centro de Convenciones el festejo del cese de la emisión de cenizas volcánicas. Otro acontecimiento para nuestro pueblo. Gran trabajo como ciudadanía. Recortemos dos significantes importantes de esa experiencia: solidaridad y humor. Los lazos sociales y el trabajo que cada quien aportó en esos tiempos, sostenidos también nosotros por el psicoanálisis. Aún recuerdo con emoción y alegría el encuentro de todo el pueblo ese día allí, festejando la vida en nuestro lugar. La última foto refiere a un cumpleaños de una niña que quería indicar cuál era su casa en ese imaginario gris. En segundo lugar, el portón está sin cenizas. La tercera parte es la suelta de globos en el CEF. Retomando con nuestra propuesta, en el año 2012 realizamos la charla La sociedad actual. De hombres y mujeres, 2013. Niños y adolescentes del siglo XXI, 2014. Cuerpos sueltos, 2015. Enredados, 2016. Niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué propone el psicoanálisis? 2017. Intervenciones en la clínica, acompañamientos institucionales, nuevas familias, identidades. En el 2018 nos encontramos a 25 años de la primer charla anual abierta a la comunidad en Villa Langostura. Gobernar, educar, psicoanalizar, 3 tareas imposibles. El psicoanálisis hoy, más que nunca. Continuamos realizando Cine Debate, 2018. Encuentros con artistas, 2019.
espacios que abren a la conversación con gente de la comunidad, muy fructíferos para escuchar otras voces, leer los intereses de la comunidad que nos permiten continuar interrogándonos sobre nuestra práctica. En el año 2019, la charla se llamó Los vínculos de hoy, nuevos códigos o desvinculados. Retomamos las charlas de modo virtual en la pandemia. La fuerza vital del deseo 2020. Los nuevos lazos 2021. Volvimos al encuentro presencial con la charla Familias en el 2022. Y la que estamos viviendo hoy, a 30 años de sus comienzos, conversaciones del psicoanálisis con otros discursos, síntomas actuales, encuentros con educación, justicia, cultura, medicina, arte. Se trata de la presencia e incidencia del psicoanálisis en intención y en extensión, mediante un deseo sostenido. Hoy nos preguntamos por el desplazamiento de la función paterna de lo familiar a lo social, tanto en las instituciones como en la clínica. Lazos sociales, decíamos, fundamentales para la práctica y la puesta a cielo abierto de nuestros trabajos. Ha sido fundamental, año tras año, la presencia del psicoanálisis en Villa Langostura, que aquí no se conocía, por supuesto, no sin nuestros colegas, a quienes agradecemos el trabajo compartido, tanto aquí como en Bariloche, San Martín de los Andes, Bolsón, Neuquén y alrededores, Córdoba, La Plata, Rosario, Buenos Aires. Tanto charlas anuales abiertas a la comunidad, jornadas, mesas redondas, talleres anuales abiertos a la comunidad, cine debate, encuentro con artistas, cursos de introducción al psicoanálisis, carteles y demás actividades en Villa Langostura han sido auspiciados por la Subsecretaría de Cultura de Villa Langostura, declarados de interés municipal, y por el CID Bariloche, perteneciente al GIOM y al GIOM 2. Lo de aquellos inicios, hace poco más de 30 años, fue una apuesta, un sí al psicoanálisis de orientación lacaniana. Me atrevería a decir, una invención, conjuntamente con otros colegas, el analista ciudadano, del que luego habló Eric Lorand, mostrándose deseante, interesado, respetuoso de las diferencias culturales, incidiendo en lo social, teniendo en cuenta las singularidades y haciendo lazo social, en tanto el deseo del analista no es sin los otros. Bueno, buenos días, bienvenidos. Es un placer, obviamente, y una alegría compartir esta actividad con ustedes y lo que acaba de pasar también. Espero que les haya gustado. Muy bienvenidos. Gracias a todos y a cada uno y una por estar hoy aquí. Una vez más, nos encontramos a 30 años de la charla anual abierta a la comunidad en Villa Langostura. Las charlas abiertas a la comunidad son una actividad que venimos realizando desde el 93, que atravesaron cambios institucionales a lo largo de años de trabajo, desde que comenzaron a gestarse, pero siempre en relación a la orientación lacaniana. A nuestros colegas agradezco el trabajo compartido, tanto de aquí como de Bariloche, San Martín de los Andes, Bolsón, Neuquén y alrededores, Buenos Aires. Es así como se organizaron las primeras jornadas abiertas a la comunidad: gobernar, educar, psicoanalizar, 3 tareas imposibles en el 93, con el Círculo de Estudios Psicoanalíticos de Neuquén y Río Negro, hasta que en el 2016 continúa como una actividad del CID Bariloche formando parte de la Biblioteca Uquín.
tanto charlas abiertas a la comunidad, jornadas, mesas redondas, talleres anuales, cine debate, carteles, encuentro con artistas y demás actividades han formado parte del Centro Psicoanalítico Bariloche, Villa Langostura, han sido auspiciados por la Subsecretaría de Cultura de Villa Langostura y por el CID Bariloche, declarados de interés municipal. El CID pertenece al IOM y al IOM 2. Va nuestro agradecimiento. Escucharemos educadores, abogados, artistas, médicos, escritores, representantes de las instituciones de la localidad, practicantes del psicoanálisis y aquellos que intervienen y están interesados en transmitir sus trabajos. Tendremos oportunidad de conversar en las mesas, ya que contamos con la participación de trabajos de distintos oficios a los cuales agradecemos la generosidad de compartirlos con nosotros. Agradecemos a los artistas, Luz Ticera, quien nos aporta la obra del cartel que hicimos en esta oportunidad, Enlazados, a quienes nos acompañaron, Damián Villegas y Daniel Ducó en música, Cecilia Gaviola, pueden disfrutar sus obras, Mariana Laguarde, Bea Taberna, a los colegas de Auquín, a los que colaboran incansablemente desde hace mucho tiempo, trabajando en cada detalle, y a todos los presentes. A Diario Andino y FM Andina por el apoyo y acompañamiento sostenido en cuanto a la difusión del psicoanálisis, que se inserta también de ese modo en la ciudad, de manera que la acción lacaniana esté presente y permita el acercamiento del psicoanálisis a lectores y oyentes. Así habilita la incidencia que puede tener nuestra política, que es la del síntoma en los asuntos que nos atraviesan en la época. En un mail reciente en relación a las jornadas anuales de LEOL, llamado Transferencia de Trabajo en Acto, Enseñanza Recurrente, cito unas palabras de Judith Miller: la transferencia de trabajo permite a alguien que tiene ya una pequeña experiencia en el análisis o que se ve suficientemente cuestionado e interesado, hacer algún progreso en la disciplina que esta enseñanza pretende transmitir. En esta cuestión de la transferencia de trabajo entra la idea de la transmisión del psicoanálisis. No es una enseñanza para todos, sino que es una enseñanza recurrente, uno por uno. La previa. Por el año 92 comenzamos a formar carteles, dispositivo de trabajo creado por la CAN, donde se provoca la elaboración colectiva y el producto es singular. Las producciones luego se presentaron en las jornadas de carteles de la entonces flamante EOL, fundada recientemente. Fue y es una gran alegría transmitir esto que se gesta con profesionales y colegas de otras disciplinas y de otros lugares en los comienzos, posibilitando una puerta abierta a través del tiempo que hizo que se sumen, se formen, los que así lo deseen, contagiándose de lo que llamamos el deseo del analista, que hace que el trabajo sea mejor con otros, entre varios, para que el psicoanálisis vaya abriéndose camino cada vez. El recorrido fue de a poco, minucioso, de a pasos, constante, un trabajo de hormiga o de abejas, como decimos ahora con el cartel, y el movimiento hacia la escuela, interviniendo en las instituciones de la villa, como le decíamos aún cuando no figuraba en los mapas turísticos, yendo a hablar a la radio municipal, participando en los diarios locales y por fuera de aquí también, una bocanada de aire que se multiplicó, creció, se difundió y alcanzó lo que en estos tiempos seguimos disfrutando. Defectos en mi práctica de la entrada de la escuela que compartí el viernes pasado en Bariloche. Les quería compartir algo de eso. La transferencia de trabajo en la escuela abre al lazo social. En tanto analistas practicantes y frente a la soledad del analista está la escuela. Si bien mi práctica siempre fue con otros, la entrada a la escuela, un paso más, también formó parte del camino que iba recorriendo, posibilitando escuchar diferentes articulaciones de lecturas, ubicarse en la posición que conviene tener,
deseantes, agujereados, atentos, en tanto la escuela misma es no toda. La inconsistencia del discurso del analista, a diferencia del discurso del amo, que pretende controlar, posibilita conversar con otros discursos. Tuve la suerte y la alegría de retomar con Miller el psicoanálisis vivo, a Laurent orientándonos en lo que venía armando aquí, en lo que luego se llamó el analista ciudadano. Hoy, especialmente, pero ya desde entonces, no lo sabíamos. Estábamos bien orientados. Ante la pregunta sobre qué esperaba de la escuela, en la entrevista, no esperaba algo especial. Sí, estaba dispuesta y quería y quiero seguir aprendiendo y aportando al psicoanálisis de orientación lacaniana. Hoy lo digo así y estoy muy agradecida por el empuje de Leol, al que me subo con mucho gusto. Por aquel entonces decía que el psicoanálisis y viajar abren la cabeza. Lo sigo pensando. Y es cierto que también conocí gente, coseché amigos, fui a lugares que de no ser por congresos no conocería. Mover el cuerpo hacia el encuentro con otros es un esfuerzo de poesía que resulta en satisfacciones contingentemente. Si el deseo es contagioso, entre varios más. Ser parte de, estar en la cocina, aprender trabajando, al presentar casos, al escuchar a otros. Implica una mayor responsabilidad y por tanto el deseo del analista se mantiene despejado de cuestiones e identificaciones imaginarias, por ejemplo, o al menos esa es la posición, creo, a la que apunta la escuela. Me gusta trabajar en equipos donde se aprende y se produce con otros, un estilo singular que continuará creciendo, espero, gracias al psicoanálisis en mi vida, donde lo que se aporta al psicoanálisis, en el mejor de los casos, para cada uno o una, es nuevo, en tanto puede apropiarse de su propia enunciación, de un decir singular, que se va transformando en el tiempo. Uno así podría leerse de otro modo, para entonces también encontrarse con otros de la buena manera. Siempre me gustó jugar con el significante eólico, evocando a la Escuela de la Orientación Lacaniana. Para los que no conocen la institución, Eol. Eolo, Dios del viento, vientos, movimiento, aires, buenos aires, aires de renovación, que nos causa y nos entusiasma y que abre las puertas a lo nuevo, a los recién llegados, a los que nos acompañan desde el principio y a los que llegarán. Sean ustedes nuevamente muy bienvenidos. Hoy somos un equipo de trabajo con un fuerte deseo decidido. ¿Dónde están? Organizamos las charlas y demás actividades. Agradecemos a todos, todas y a cada uno y una de ustedes por estar, a los que estuvieron y están de otra manera, que hoy están y contribuyeron a que esto también se arme de esta forma hoy, por su presencia y acompañamiento. Viva el psicoanálisis y la acción lacaniana. En este año, 2023, a 30 años de la charla anual abierta a la comunidad en Villa Langostura, el tema será Conversaciones del psicoanálisis con otros discursos, síntomas actuales, encuentros con educación, justicia, cultura, medicina, arte. Recordemos el argumento. Decíamos allí que una de las maneras de comenzar a difundir y transmitir el psicoanálisis en Villa Langostura fue a través de las charlas, donde se abrió la conversación de la práctica analítica con otros oficios, tomando en cuenta los síntomas de la época. Muchas temáticas nos han convocado. Se trata de la presencia e incidencia del psicoanálisis en intención y en extensión mediante un deseo sostenido durante 30 años con colegas de aquí y de distintas localidades del país. Para ello contaremos con la participación de representantes de nuestra comunidad, profesionales de distintos ámbitos con los que hablaremos sobre lo que nos interroga en el quehacer, tanto en las instituciones como en la clínica. Hoy nos preguntamos por el desplazamiento de la función paterna de lo familiar a lo social. Las instituciones continúan o suplen, en algunos casos, la transmisión de dicha función. ¿Cómo opera en los seres hablantes? ¿Cuáles son los síntomas actuales? ¿Cuál es la articulación familia, institución y práctica analítica? Ante la falta de función, ¿qué aparece? ¿Cómo incide eso en la clínica? ¿Qué plantea el psicoanálisis y cuál es su vigencia? Arreglos posibles, soluciones singulares.
ítems que retomaremos en la presentación con el equipo de trabajo a modo de breve introducción, cuestiones que se desarrollarán durante la jornada del día de hoy y que comentaremos con ustedes. Es un gusto enorme que la transferencia de trabajo se enlace al CID Bariloche perteneciente al IOM 2 para seguir trabajando por la causa analítica. Próxima delegación de Leol Bariloche. A festejar. Invito a los colegas del equipo de trabajo a la mesa. Muchas gracias. Si quiere, cada uno lea su ítem. Bueno. Yo lo leí en orden para que se entienda el hilo. Las instituciones suplen o continúan el trabajo de la función paterna. Como es una pregunta que nos hacemos. Las instituciones aplicadas a la infancia, como la escuela o la familia, son la realización de matrices simbólicas que transmiten la función paterna. Función que opera estructuralmente en la regulación de los sujetos con los objetos, función que regula las relaciones entre las personas y cuya matriz original toma cuerpo en la familia, atravesada por discursos, diversidad de deseos, expectativas, ideales y modos de relación. Las instituciones públicas reciben a los sujetos, cada uno con su singularidad simbólica, donde toman curso las formas de conducirse de cada uno con cada otro. En ese encuentro se manifiestan los distintos modos en los que ha dejado su marca la función paterna, con más o menos consistencia. Así, la institución continúa o suple, según el recorrido de cada sujeto, con la transmisión de dicha función. Bueno, ahora sigo yo. Y la pregunta que dispara es ¿cómo opera esta época en los seres hablantes? Perdón, yo no los presenté, pero porque los conocemos, ¿no? Francisco Gordillo, Adriana Salvilio, Mónica Esquiliciotti, Ana de la Poblera, Pilar Itur. Bien, me pregunto, ¿opera? Tiempo caracterizado por la caída de los ideales, también por la caída del nombre del padre, que bajo la égida de la universalización del derecho al goce, no es mía la frase, es de Oscar Sá, derecho que afecta el uso que un sujeto hace del cuerpo, era del vacío que nos remite a una fase del individualismo, abandono de lo ideológico, que lleva a una erosión de la identidad social, reflejada en lo singular en cada subjetividad. Por la vertiente de la caída del padre podemos hablar de la declinación del nombre del padre en su función, es decir, declina la transmisión de su deseo. Ahora bien, tal declinación del deseo de un padre no es sin consecuencias sobre la descendencia. ¿Cómo nos vemos implicados en lo que la época produce como efecto? Si no es a través de un aflojamiento del vínculo con el ideal, como aquel que ordena el campo de las renuncias. Es decir, lo que en esta época se ve afectado no es sino el modo en el que el ideal del sujeto sea cual fuera cualquiera de los ideales, vale para explicar la lógica de este fenómeno que incide sobre la no renuncia al goce. El problema no es solo que el padre no proponga una renuncia, es que a ella se le adiciona la exigencia de ejercer el derecho a todos y a todo. En algunos casos el padre impone al hijo una renuncia desprovista de cualquiera de los sentidos que podría ofrecer un ideal. Entonces, de lo que se trata es la perturbación de la búsqueda del sentido a partir de la falta del ideal.
se deja al sujeto sumergido en una fantasía cada vez más distante del otro, construyendo paraísos inalcanzables, produciendo cierto destrujulamiento. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacíamos en el argumento es ¿cuáles son los síntomas actuales? Hablar de los síntomas actuales nos remite a pensar que cada época tiene efectos en la subjetividad y en este caso se trata de la decadencia de la función paterna, la caída del gran otro como semblante y el fracaso de los modos tradicionales de regulación del goce. Para los analistas, la clave de lectura de la época y los efectos en la subjetividad se encuentra en la creencia en el inconsciente. Creer que ese síntoma tiene un sentido. Por eso nos interrogamos por ellos y su relación con los significantes amos que impone el discurso de las tecnociencias. Discurso que apunta a silenciar y sedar el sufrimiento en lugar de habilitar la cura por la palabra. Los síntomas denotan lo que no funciona, y es así que en las instituciones y consultorios nos encontramos con desorientación a falta de adultos, adicciones, ataques de pánico, violencias, abulia, consumo desmedido de las tecnologías, intervenciones en el cuerpo, etc. En esta jornada de trabajo escucharemos trabajos que dan cuenta de algunos modos de tratamiento frente a estos síntomas actuales. Bueno, otra pregunta que nos hacíamos es ¿cuál es la articulación familia, institución y la práctica analítica? Una posible articulación podría ser cuando como analistas practicantes apuntamos a alojar la singularidad de un sujeto, ya sea en el consultorio o en una institución, trabajando en los casos de niños y adolescentes muchas veces con sus familias. Tomamos a un sujeto con sus síntomas y el sufrimiento que estos conllevan y no tendemos a que estos se curen como si fueran un desvío en relación a una norma de salud, sino que tratamos de ir ubicando y despejando qué función tienen estos síntomas para ese sujeto. Esta creencia en el inconsciente que hablábamos antes. Para pensar allí cuál será la orientación de trabajo en cada caso, tanto en un consultorio como en una institución. Otra posible articulación puede darse en las conversaciones y trabajo conjunto entre una institución educativa, por ejemplo, un practicante de psicoanálisis y una familia. A partir de las dificultades con las que nos encontramos, cada uno desde su lugar, vamos muchas veces construyendo y obteniendo alguna ganancia de saber, con nuevas preguntas y nuevas respuestas para cada uno de los que intervenimos y también para cada niña, niño o adolescente y su familia. Así renovamos el deseo de seguir trabajando. Otras posibles articulaciones escucharemos seguramente hoy. Bien. Otro de los ítems que nos planteamos fue que cómo incide en la clínica esta falta de definición. Vemos diferentes manifestaciones, entre ellas la gran cantidad de derivaciones de instituciones, escuelas, juzgados, donde a la vez se encuentran ellas con situaciones que sobrepasan el trabajo de las mismas. Piden ayuda a profesionales psicólogos, muchas veces en busca de una solución. Otra con infinidades de preguntas. Múltiples intervenciones sobre un joven, sobre cuestiones familiares, muestran la falta, en muchos casos sin velos. Por lo que en la clínica esto a veces se nos hace más dificultoso. Nos encontramos con el paciente y sus otros discursos, además del inconsciente. Discursos que buscan una respuesta a un conflicto, respuesta que quizás no se alcance, pero no por eso sin posibilidades de hacer algo. Sí. Bueno, pensaba qué plantea el psicoanálisis y cuál es su mercancía, muchas cosas. En este ítem, arreglos posibles y soluciones singulares, pero en principio, por un lado, el psicoanálisis en intención, y la clínica actual, el deseo del analista, el analista trauma, el analista síntoma, según convenga, en relación a los anudamientos y desanudamientos, y en extensión, intervenciones en la ciudad, instituciones, medios de comunicación,
Y en esto, en relación al saber expuesto que se habló en la última noche de Leol también, y recomendadísimo el texto de Graciela Brodsky, El deseo de enseñar, leámoslo y veamos qué podemos hacer. Pero me acordé que había escrito algo en el diario en relación a la vigencia del psicoanálisis, así que les voy a comentar una parte de algo de eso. Un texto que algunos ya lo habrán leído porque lo compartimos, La vigencia de Freud, creador del psicoanálisis. Freud quería que se lo recuerde por el descubrimiento del inconsciente y pide que se le ponga una placa con su nombre y la invención en 1900 por su obra, La interpretación de los sueños. Siendo la vía regia para el descubrimiento del inconsciente, nos da la pista del deseo y su interpretación, cuestión fundamental en la clínica psicoanalítica. Es la famosa psicopatología de la vida cotidiana por la cual empieza su teoría y desarrolla una primera parte de su obra, sobre los caminos que toma el inconsciente en la neurosis para hacerse escuchar. Luego dirá, para leer, como jeroglíficos, así como decimos siguiendo a Lacan y en su enseñanza más avanzada y parafraseando a Miller, que en un análisis se trata de leer la letra del síntoma vía la transferencia, ya que no es lo mismo escuchar la palabra del analizante que leer el inconsciente. En tanto el sueño se presenta como un relato que habrá que descifrar. Freud descubre que hay una instancia que escapa a las significaciones inconscientes definidas y que hay un núcleo de goce que tiene que ver con lo pulsional, la energía libidinal que está separada de las representaciones. Es Sigmund Freud quien le da un nuevo estatuto al concepto de inconsciente. No es sin su descubrimiento, retomado por Lacan, que podemos pensar la clínica psicoanalítica hoy, con los síntomas contemporáneos y la acción lacaniana orientada por Miller, quien ha retomado a viva voz la política y la incidencia de los psicoanalistas en lo social. El inconsciente sigue haciéndonos pensar e investigar, hoy y siempre. El deseo del analista es lo que sostiene nuestra práctica, y en eso somos inclaudicables. Allí ubicaría la vigencia del legado que nos dejó Freud. Se trata para nosotros de la política del síntoma, es así como intervenimos a la manera del analista ciudadano, en términos de Laurent, en la comunidad, en las políticas actuales en relación a las leyes sobre temas clínicos que nos competen: autismo, género, transexualidad, biopolítica, violencia, síntomas de la época, por lo cual constantemente mantenemos conversaciones con otros oficios, educadores, legisladores, médicos, artistas y otras disciplinas. También actuamos leyendo los entramados sociales y las conformaciones que se van dando en el mundo. Recordemos a Freud cuando plantea al ser humano como un ser social, como base de su advenimiento como sujeto, que no lo sería sin su relación a un otro. El texto sigue, pero lo voy a recortar. En relación a lo que nos compete en la actualidad y la vigencia también, había escrito también hace un tiempo, pero creo que viene al punto de hoy y de los tiempos que nos atraviesan como analistas participantes, algo que llamé la juventud en psicoanálisis, que también está en el diario. Y en las jornadas de Córdoba hubo un comentario en una mesa que asistí con colegas que presentaron, del presidente de Leol, Manuel Snornik, en una de las mesas simultáneas en relación a la cuestión de la política juventud que se trata en estos momentos en la escuela. La entrada de jóvenes de edad cronológica dispuestos a trabajar para el psicoanálisis, pero sin dejar de lado la cuestión de la garantía, en cuanto a la formación constante de todos y todos los analistas de la escuela. Me pareció un punto muy importante a ubicar. Ahora sí, retomo la nota que escribí hace un tiempo. Lacan decía que tenía 5 años. Hoy los analistas nos preguntamos sobre los jóvenes. ¿Qué es ser joven para el psicoanálisis? Obviamente es una posición que no tiene que ver solo con la edad, si hablamos de lo necesario de la cronología, pero más allá de eso, más bien, creo, se trata de una posición donde cabe la posibilidad de no saber, de curiosidad, de tener inquietudes, que hace que el deseo esté siempre en movimiento.
Lo vivo del psicoanálisis tiene que ver con querer transmitir lo que cada uno ha aprendido en su análisis, ponerlo a conversar con colegas, estar a la altura de la época, enfrentar la clínica que trae sus nuevas formas y paradigmas, estando abiertos a lo que nos puede enseñar cada paciente, es sorprendente. Freud teorizaba desde su clínica, Lacan también, por supuesto, iba compartiendo lo que descubría en sus seminarios y Miller, con él, aprendemos a estar atentos a cada situación que aparece en el mundo. Contingencias que abarcan a la humanidad entera, prestos a inventar nuevas maneras de leer tanto síntomas sociales como singulares. Esa es nuestra orientación. Creo que ese es el modo de ser joven, dejarse atravesar por la incertidumbre, lo imprevisible, y desde el deseo del analista aportar la experiencia de nuestra práctica del psicoanálisis, poniéndola a prueba cada vez. Eso exige una formación personal y epistémica, de modo tal que la incidencia sobre lo que afecta a las personas no es inocuo. Es un tanto preocupante la banalización que se hace en términos psicoanalíticos mal usados sin tener idea de lo que implican. Entendemos que la circulación de información puede dar lugar a la vulgarización de discursos vacíos de contenido y sin fundamento. Lo importante son los efectos en la clínica, cuestión seria y rigurosa. Lleva bastante tiempo que alguien se autorice a ejercer en la función profesional, no sin algunos otros, más allá de un título universitario, a atender pacientes. Los consejos no tocan el inconsciente. Claro que parece fácil, pero para llegar a la simpleza hay que hacer el recorrido. Ser joven, responsable y estar bien orientado es el resultado de un trabajo arduo. Y para que los efectos sean duraderos, como analizantes, es preciso asesorarse. La vigencia del psicoanálisis hoy está más viva que nunca. Así es que los invitamos a ustedes a conversar con nosotros. Gracias.